noches, hermanos. Es un gusto otra vez poder compartir la palabra del Señor, que es lo más importante para nuestras vidas, ya que nos guía, nos alimenta, nos hace escuchar al Señor. Es lo más lindo. Por eso la palabra no pasa, es eterna, porque es lo mejor, es buena. Es el único libro, las Escrituras, que pasaron todos los siglos y no ha desaparecido. La tenemos aquí, es el único libro. Y es el único libro donde dice el autor, porque es el autor Jesucristo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Yo soy el Hijo de Dios. Nadie se atrevió a decir eso en ninguno de sus discursos y no quedó registrado en ninguno de los libros. Desaparecieron. Y la Biblia permanece para siempre. Es la palabra, es Jesucristo, el Verbo hecho carne, hecho palabra. Así que es un gusto, hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Escuche bien, porque hay muchos términos que son fundamentales. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados. Qué rey bueno, ¿no? Qué rey bueno, insistió: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid, una orden, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a sus labranzas, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es algo terrible, no tener en cuenta el llamado del rey y además matar a los enviados, a los siervos, e irse a sus cosas, a sus negocios, a sus labranzas. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Uno diría, como algunos dicen: qué malo que es Dios, qué malo. Y yo diría: qué bueno que es Dios, porque les dio 2 oportunidades para que vengan a la fiesta de su hijo, al novio que estaba seguramente con la novia. Les dio 2 oportunidades. A la tercera se le acabó la paciencia al rey. Esto me lleva al Salmo 2. Léalo después. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. No importa quiénes eran ni cómo eran, llamadlos, traedlos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. ¿Dios es malo? Dios es muy bueno. Mandó traer a los malos también.
y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Esto ya es otro tema para tocar. Un rey prepara las bodas de su hijo. El rey representa, en este caso, a Dios en esta historia. Envía una primera invitación. En ese tiempo se enviaban 2 o más invitaciones. La primera era para invitarlos y para que reserven la fecha. La segunda era cuando las bodas estaban y era para llamarlos. Y la tercera era para insistir si es que no hacían caso. El rey invitando a la boda de su hijo. Qué tremendo. Su hijo. ¿Quién es su hijo en esta historia? Jesucristo. El Rey Dios nos invita a las bodas del Cordero de Jesús. Dice que Jesús vino al mundo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La figura acá de aquellos que no quisieron venir. Y además dice, Jesús es la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quién es malo? ¿Dios o el hombre? Es el hombre. No somos dignos de semejante boda. No somos dignos. No somos dignos. Y el Señor nos invita a las bodas de su Hijo Jesucristo. Es interesante acá que de la novia no se habla. ¿Cómo puede ser? Hay una boda de un hombre y una mujer y se habla del hombre, no se habla de la mujer. Y a mí me encanta esta situación. Creo que hay una enseñanza muy profunda, un momento tan delicado y fundamental. Aparece solo Cristo y la novia, su iglesia, se confunden, se hacen uno con el novio. Lo más claro de esto está escrito en el capítulo final de Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 5, donde dice: ¿quién es la que sube del desierto apoyada en el hombro de su amado? O sea, su amado es identificado, la novia, la amada, la iglesia, se hace uno solo con Jesús y no hay diferencia. No hay diferencia entre Jesús y la novia, la amada, la iglesia. Hermanos, tengamos cuidado con la iglesia. La iglesia no se maltrata como estos hombres que no quisieron venir a la fiesta. Al hijo tampoco se maltrata, pero el hijo tiene una autoridad que la iglesia no tiene. Vea en Salmo capítulo 2. Pero la iglesia, para Jesús y para Dios el Padre, es lo más delicado que hay en toda la faz de la tierra, en todo el universo. Es lo más hermoso que existe. Yo me acuerdo que era chiquito, siempre cuento esta historia en diferentes partes, pero ahora me toca esta parte. Yo no me quiero hacer un iluminado, pero a los 8 años, 7, 9, recibí un llamado que no me di cuenta. Me di cuenta después cuando tenía 14 años. Y era sobre la iglesia. Yo iba a una congregación con mi mamá lejos del norte de Argentina. Nosotros vivíamos en Misiones.
Íbamos 3 veces al año, eran mis bautismos de vuelo, que pasábamos miedo porque en esa época los aviones no eran grandes y las tormentas en Misiones y en Corrientes eran eléctricas, muy fuertes, y el avión parecía que se partía en 4 pedazos. Íbamos allí y yo me enamoré del culto a Dios que se daba en ese lugar. Me enamoré. Era algo indescriptible, algo hermoso, algo para disfrutar, algo para adorar a Dios, alabar. Se alababa sin parar, 1 hora y media, 2, sin parar y sin cambiar de coro. Se alababa en el Espíritu 1 hora y media, 2, sin parar, hermano. Y cuando uno miraba el reloj, pasaron 2 horas ya. Algo precioso. Pero algo me dolía en el corazón. No sabía qué era. Pero me encantaba eso. Y un día encontré a quien casualmente en Santa Fe encontré a mi suegro, que después iba a ser mi suegro. Si mi suegro hubiera sabido, no aparecía ese día, y lo escuché nada más hablar con mis padres. Era algo distinto a lo que yo conocí. Allá eran los cultos maravillosos. Era algo, no reniego de eso, al contrario, fueron tiempos hermosos. Y yo cuando escucho nada más una conversación común a mi suegro, pensé, yo ahí tenía 14 años, digo, si pudiéramos unir esto que yo viví más esto que transmite este hombre, digo, es el cielo. Bueno, pasaron unas horas y a la noche había culto. Y cuando llego al culto, veía, digo, es esto lo que el Señor me reveló hace tantos años. Vi la iglesia, vi el culto y vi la iglesia que profesaba, que daba el culto al Señor como iglesia, no como individuos. Ese era el otro error, que como individuos daban unos cultos espectaculares, pero aquí era la iglesia dando culto a Dios. Yo entré y me olvidé del mundo. Era algo precioso. Así que a partir de los 14 años me quedé con la iglesia. Por eso siempre hablo tanto sobre la iglesia, porque es lo más hermoso después de Jesús, es la iglesia, su novia, su amada, la que despreciaron los que no quisieron venir. Las que despreciaron los que no quisieron venir. Por eso el rey se enoja tanto. Y sumado a eso, la persona de su hijo. La iglesia se tiene como algo secundario. Y la iglesia es algo, es una sola cosa con Jesús. No es secundario. Es lo mismo que Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No se puede separar el cuerpo de la cabeza. O no sé, quizás en Venezuela, en Colombia, en Brasil o aquí en Argentina usted vio un cuerpo caminando sin cabeza. Es imposible. La iglesia es una con Cristo.
El rey envía a sus siervos y los invitados hasta mataron a los siervos. Rechazan a Dios, rechazan al Hijo y rechazan al Espíritu Santo. Esto me recuerda el Salmo 2, otra vez les digo, léanlo, no tenemos tiempo. Ofreció 2 veces su bondad el Señor y la rechazaron y Dios se enoja. Muchos dicen que al leer estos y otros pasajes Dios es malo. Todo lo contrario, ya que primero les ofrece su bondad con la invitación de venir a ver al Hijo 2 veces y luego recién se enoja. Si fuera malo, no hubiera enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos que rechazaron son figura del pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él era la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. Fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, todos lo rechazaron. Luego de su muerte en la cruz, Jesús llama a Pablo. Un israelita fanático de la ley, perseguía a la iglesia por amor a la ley, hasta que el Señor lo llama y lo manda a predicar a los gentiles, a nosotros. Por eso estamos hoy aquí. Hemos creído por la predicación de Pablo y por supuesto de Jesús. Estos gentiles que recogieron los sirvientes, son los que llenaron la sala del casamiento, llenaron el cielo con su conversión. Quizás durante la fiesta del discurso, imagínese, del Hijo, sería explicarle por qué la fiesta y por qué vino Él. Le habían hablado de la cruz, como ese himno, el inocente Cordero de Dios, que de tal manera me amó, que por salvarme murió, muerte atroz, de tal manera me amó. Me imagino todos los sirvientes, en esa fiesta habría 500, 1000 sirvientes, 500 o 1000 sirvientes, era algo impresionante porque había que servir a todos instantáneamente. Y cantarían, probablemente, todos juntos. ¿Usted se imagina un coro de 500 o 1000 personas? De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura. Qué hermosura Cristo, qué hermosura la iglesia. Él está preparando su iglesia, Él está preparando su amada. Él quiere entrar a los cielos cuando viene a buscarnos con una amada apoyada en su pecho. Su amada debe estar enamorada de Jesús para poder entrar. Yo no os conozco, hacedores de maldad, le dijo a los... ¿Por qué se lo dijo? Yo me quedé pensando el otro día, ¿por qué le dijo eso a la gente? Que decía, nosotros en tu nombre hicimos esto, váyanse, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque se dedicaron al ministerio y no a Jesús. El ministerio no se pierde si uno se dedica a Jesús. Los milagros que Dios pueda darnos para hacer no son contrarios a la comunión con Jesús. Esa gente sabía que con los ministerios ganarían mucho dinero, mucha fama. Y la fama y el dinero sí son contrarios a Jesús. Sobre todo el amor al dinero y el amor a la fama. Así que amemos a Jesús para poder entrar al cielo con
nuestra cabeza apoyada en su pecho. Salmo 16. Usted me dirá qué tiene que ver el Salmo 16 con Mateo 22. A mí me parece que nada. Tiene mucho que ver. Porque habla de dos personas en este salmo. Es un salmo de David. Y David es figura de Cristo. Habla de David como hombre y habla de Jesús como Dios. Qué tremendo. David era un enamorado de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos al estrado de tus pies. Una cosa he demandado, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para pedirle que me dé dinero, coche, casa. ¿Así dice? No. Para contemplar, para disfrutar de la belleza de mi Señor. ¿Qué me dice? ¿A qué vamos al culto, a la iglesia? ¿A cumplir con un deber social? ¿A limpiar nuestra conciencia? ¿O vamos a conocer más a Jesús y a enamorarnos más de Él? Como David, como su amada, lea Cantar de los Cantares, es algo que derrocha amor, es tremendo. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Siempre hay condiciones en la Biblia para un resultado. Si me amad, guardad mis mandamientos y pedid todo lo que queráis que os será hecho. En otra parte dice que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, tenemos que esperar hasta saber cuál es la voluntad de Dios. Siempre hay condiciones. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Para David no había otra cosa. Jesús reinaba en su vida, cometió errores, pero era un hombre. Pero enseguida se arrepentía. Y eso creo que pocos lo tienen. No digo tenemos, pero pocos lo tienen. Arrepentirse enseguida de haber pecado contra Dios. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Ahí me quedé trabado. Tú eres mi Señor. Y no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué bien amas? Milagros es un bien espiritual. Ministerios es un bien espiritual. Y un montón de cosas. Hacer milagros es un bien espiritual. Eso es importante para vos, para mí, más que el Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Y después están los bienes materiales. Una casa, un coche, un campo, qué sé yo. A algunos les gustan los relojes. Y tienen 20 relojes en su casa porque donde van compran un reloj. Es un bien. No hay para mí un reloj fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Yo ahí me quedé trabado. Miren lo que dice el 18, verso 1. Te amo, oh Jehová,
fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Podremos escribir algún día un verso que diga estas cosas? Eso va a ser el resultado de un enamoramiento de la persona de Jesús como nunca antes. ¿Cuál es la cosa que más amas? ¿Jesús? ¿O lo demás? Los que fueron echados afuera, hacedores de maldad, no amaron a Jesús, amaron más sus ministerios y lo que eso producía. El Señor no se lo dijo así porque sí, porque hacedores de maldad, no. La maldad que hicieron fue amar más sus ministerios que a Dios. Esa es la maldad. En Mateo capítulo 22 vemos cuál era el bien de los invitados. La labranza, los negocios, los terrenos, los campos. Y miren hasta dónde llega el amor por los bienes materiales que mataron a los sirvientes. Cuando uno ama otra cosa más que a Dios, hacemos barbaridades. Jehová es la porción, verso 5, de mi herencia, de mi copa, tú sustentas mi suerte. Él es mi herencia. Ahí está, amar más a Jesús. Por eso, el único bien mío es Jesús. Entonces sale de ahí, vos, tú eres mi herencia y tú sustentas mi suerte. Qué mala suerte que tengo. El cristiano no tiene mala suerte. El cristiano ama a Jesús y Jesús sustenta su suerte. Que quizás podríamos cambiar el término para que no suene tan mundano, pero Jesús sostiene nuestra suerte. El verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hay tres interpretaciones en esto. Una es las cuerdas que marcaban la división del reino entre tribus. Eso lo lee en el Antiguo Testamento, creo que en Levítico, Números. Son las cuerdas que demarcan los límites. Y ahí se hacían se pondrían, no sé, los postes, las maneras de dividir con madera, no sé. La segunda interpretación es la interpretación del predicador Spurgeon, que habla de las cuerdas que me cayeron en lugares deleitosos, que habla de Jesús en la cruz del Calvario. Tremendo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, no terribles, deleitosos. Esa es la interpretación de Spurgeon. Ya me queda poquito tiempo. Y hay otra interpretación que creo que es el pastor Jorge Pradas. Los cristianos, los creyentes, no podemos ser poseídos por el diablo, por un demonio, porque tenemos la sangre de Cristo aquí. No podemos ser poseídos de ninguna manera, de ninguna manera. Pero sí podemos ser molestados, inquietados o alimentados en ciertas cosas como el orgullo, como la envidia, como la vanidad, como los celos. Esas son ataduras que tiene el creyente. El orgullo es lo peor que hay. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Son ataduras. ¿Y dónde se nos caen, se nos rompen esas ataduras? En lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Lugares deleitosos. ¿Qué lugar deleitoso podemos encontrar? La
la presencia de Dios. La presencia de Dios es el lugar deleitoso para un creyente. Un endemoniado no puede estar en la presencia de Dios si no es liberado enseguida. No puede. Se ve en la Biblia, cuando veían a Jesús, era un escándalo. Pero un creyente sí puede estar, aunque esté atado, y en esa presencia de Dios, las ataduras se caen. Somos libres. Y dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es la heredad? Yo acá hago así, no sé si se dan cuenta. La iglesia. La iglesia es mi heredad por excelencia. ¿Por qué la iglesia? Y porque la iglesia es Jesús también. Y Jesús es la iglesia. Son una sola cosa. Esa es mi heredad preciosa y el lugar deleitoso que me ha tocado cuando soy libre de esas ataduras, que debemos serlo, porque el orgullo destruye, el amor al dinero destruye, los celos destruyen, las envidias destruyen la vida de un creyente. Así que tengamos en cuenta esto. 17 de Dios. Salmo 17:2. Miren qué hermoso, y con esto termino. De tu presencia proceda mi vindicación. De tu presencia viene declararme inocente. Eso viene después del 16 con todas esas cosas tan hermosas. Qué tremendo, ¿no? De tu presencia proceda mi vindicación y vean tus ojos la rectitud. Y el último versículo del 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay gozo, plenitud. ¿Y qué se encuentra en la presencia de Dios? Dice allí, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y quién es la delicia sentado a la diestra? Dios, todo Dios, todo Dios. Aleluya. Gracias por estar ahí, por escuchar, y ojalá podamos ponerlo por obra.